Las máquinas son parte de su trabajo, pero también son la causa principal de lesiones en el piso. Manos y brazos aplastados, dedos amputados, ceguera, pérdida del empleo y de ingresos futuros. No debe tener miedo de hacer su trabajo, pero debe entender sus peligros y hacer lo posible para mantenerse seguro. La forma de lograrlo es concentrándose siempre en su trabajo y utilizar estos objetos, las protecciones de máquinas. Prácticamente todas las máquinas cuentan con algún tipo de protección, un escudo o apagado automático, o inclusive una barrera láser para protegerles si una parte de su cuerpo ingresa a un área peligrosa. Aún así, los trabajadores se lesionan diariamente. Quizá un empleado de mantenimiento olvidó colocar la protección nuevamente en su lugar, o un trabajador del turno anterior la quitó porque creyó que le estorbaba, o su gerente la retiró para agilizar la operación. Sin importar las razones, no opere el equipo sin que la protección esté en su lugar. Las protecciones abarcan maquinaria de carpintería, esmeriladoras, molinos y calandrias en las industrias del caucho y del plástico, prensas de energía mecánica, máquinas de forja y equipos de transmisión mecánica. No podemos cubrir todos esos equipos en este programa, pero abarcaremos los aspectos principales. 1. ¿Dónde están los peligros normalmente en la mayoría de las máquinas? 2. ¿Cuáles son los peligros? 3. ¿Qué protecciones y dispositivos le protegen de estos peligros y cómo funcionan? 4. ¿Qué prácticas seguras de trabajo son esenciales para realizar su función diariamente? Si tiene dudas sobre la seguridad de una máquina o procesos específicos que usted utiliza, consulte a su supervisor o al oficial de seguridad de la compañía antes de iniciar el trabajo y revise las instrucciones del fabricante del equipo. No se vea obligado a llamar a su familia para explicarles por qué está en el hospital y cómo cambiará la vida de todos a partir de ahora. Vea cualquiera de estas máquinas. Cada una tiene al menos un área peligrosa que requiere que usted sea cuidadoso cuando esté cerca. Y en esas áreas se encuentran las protecciones y otros dispositivos. Generalmente, los peligros se presentan en el punto de operación, equipos de transmisión mecánica y alrededor de partes móviles. El punto de operación es donde se lleva a cabo el trabajo en un material. Puede ser aquí, aquí o aquí. El equipo de transmisión mecánica es la región donde la máquina transmite energía a la parte de la máquina que realiza el trabajo. Pueden ser poleas, volantes, correas, bielas, cadenas o manivelas. Otras partes móviles incluyen movimientos giratorios o transversales, así como mecanismos de alimentación. Comprenden también piezas de movimientos oscilantes, giratorios y transversales. Los peligros que enfrentará en estas áreas son muchos. Uno es el punto de torsión. Es donde dos piezas se mueven juntas y al menos una de ellas lo hace de forma circular. Este peligro se presenta en mecanismos de transmisión por correas, cadenas, engranajes y rodillos de alimentación. Mantenga sus manos, ropa y cabello lejos de estas áreas. Otro peligro es el punto de envolvimiento. Es donde se encuentran expuestos componentes que giran, como ejes o extremos de los ejes. Cuando dedos, cordones, ropa o cabellos quedan atrapados, el mecanismo empieza a envolverlos. Jalar solo consigue que la envoltura se estreche aún más. El punto de corte se presenta donde los extremos de dos piezas móviles se cruzan entre sí o donde una sola pieza cortante se mueve con velocidad o fuerza suficiente para cortar material blando o a usted. Esto puede suceder en trituradoras y cortadores giratorios, barrenas y transportadores de cadenas y de paletas. Mantenga sus manos y pies lejos de estas áreas. Los puntos de aplastamiento son las áreas comprendidas entre dos objetos que se mueven uno hacia el otro o donde un cuerpo se dirige a un objeto estacionario. Este peligro existe al trabajar debajo de equipos pesados elevados como ejes telescópicos, campanas o puertas o ambientes cerrados con maquinaria pesada en movimiento. Nunca se coloque entre dos objetos que se muevan uno hacia el otro y use dispositivos de bloqueo o cierre al trabajar debajo de equipo suspendido. Los puntos de tracción son los lugares donde los objetos son transportados al interior del equipo, generalmente por algún tipo de proceso. Rodillos y esmeriladores son algunos ejemplos. Nunca trate de colocar material manualmente en estas máquinas. Y detenga el equipo antes de extraer algo que se ha atascado en la máquina o que se ha envuelto alrededor de un eje. Los objetos lanzados incluyen cualquier material que pueda lanzarse al aire a causa de partes móviles, como astillas, chispas, rocas, piedras y palos. Use el equipo de protección personal adecuado, EPP, al trabajar en estas condiciones.
Existen casi tantos tipos de protección y dispositivos de seguridad como máquinas. Cada uno diseñado para un trabajo específico, pero todos con el mismo objetivo, protegerlo a usted. Las protecciones y dispositivos de seguridad nunca deben crear nuevos peligros. No deben tener bordes dentados o alargadores inusuales. Y usted no debe tener que estirarse por encima o alrededor de un punto de operación para activar un dispositivo de seguridad. Primero, examinemos las protecciones de seguridad. Son barreras que impiden el acceso a zonas peligrosas. Existen 4 tipos: fijas, de interbloqueo, ajustables y autoajustables. Las protecciones fijas son sencillas, durables y permanentes. No dependen de piezas móviles o complementarias. Están hechas de láminas de metal, rejillas, barras o plástico. Cualquier material lo suficientemente fuerte para cumplir con su función. Las protecciones de interbloqueo están conectados a un mecanismo de interrupción o disparo que corta la energía automáticamente cuando la protección es levantada o removida. Usan sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos o combinaciones de estos. Este tipo de protección siempre debe ser reiniciada manualmente para impedir que la máquina se reinicie automáticamente. Esto sería muy peligroso si usted no está preparado. Las protecciones ajustables se adecúan a diferentes tamaños de materiales y se ajustan como sea necesario. Las protecciones autoajustables llevan la flexibilidad al siguiente nivel. El tamaño de sus aberturas se determina en función del movimiento del inventario. Si la mercancía entra a un área peligrosa, la protección se desliza, dando suficiente espacio para que la mercancía pueda pasar. Sea extremadamente cuidadoso con este tipo de protecciones. Ocasionalmente disminuyen su visibilidad del punto de operación. Los dispositivos de seguridad son sistemas que involucran varias piezas que trabajan conjuntamente para protegerlo a usted. Se fabrican en diversos modelos. Uno es el interruptor en línea que impide que las máquinas se reinicien automáticamente después de una falla eléctrica, requiriendo que las reinicien manualmente. Otro tipo de dispositivo es el control de activación de seguridad. Al haber un contacto, este control desactiva la máquina. Algunos ejemplos son las barras sensibles a la presión corporal y los cables para apagado de emergencia. La ubicación de estos controles en la máquina es decisiva. Por ejemplo, una barra sensible a la presión debe estar a la altura de la cintura, pecho u ojos. Una barra colocada cerca del piso o arriba de su cabeza reduce la probabilidad de contactos accidentales y anula el propósito de la protección. Otras 2 formas de dispositivos seguros de control son el control a 2 manos y el sistema de activación a 2 manos. El control a 2 manos requiere de una presión constante y simultánea para activar la máquina. Mantiene ambas manos fuera de la zona de peligro y sobre los botones de control mientras la máquina completa su ciclo. El sistema de activación a 2 manos opera de la misma forma, pero le permite retirar sus manos de los controles después que la máquina haya sido activada. Los controles deben estar lo suficientemente lejos del punto de operación para impedir que las manos se deslicen a la zona de peligro antes de que el primer ciclo sea concluido. Existen también otros dispositivos usados en combinación con las protecciones de seguridad. Un ejemplo de esto es la presencia de sensores o barra láser. Estos dispositivos crean un campo o área que desactiva la máquina cuando cualquier parte de su cuerpo o una herramienta manual entran a la zona de peligro. Los dispositivos sensores se están adaptando a máquinas de modelos antiguos para hacerlas más seguras, como las máquinas para moldear caucho y plástico en las que se han reemplazado las barras sensibles a la presión, así como los dispositivos de barrido en las prensas mecánicas. Otra combinación de protecciones y dispositivos son las puertas. Actúan como una barrera para la entrada a áreas peligrosas y detienen el ciclo de la máquina cuando no están en su lugar. Con la puerta levantada es imposible activar la máquina y no pueden ocurrir arranques imprevistos o descontrolados. Cuando la puerta se cierra por completo, se activa el ciclo de la máquina. Y las protecciones y dispositivos pueden moldearse para máquinas específicas. Un ejemplo es esta protección de seguridad. Cubre las salientes del extremo del eje, tuercas y bridas. Generalmente, usted necesita recordar una cosa. Use correctamente las protecciones de su máquina todos los días. Debería sobreentenderse que usted nunca debe desactivar, modificar o ignorar las protecciones y dispositivos de seguridad. Desafortunadamente, muchos trabajadores lo hacen, así que tendremos que decirlo. Nunca desactive, modifique o ignore las protecciones y dispositivos de las máquinas. Preste atención a las etiquetas de seguridad y de advertencia de las máquinas.
Léalas cuidadosamente y acátelas. Si una etiqueta es ilegible o sospecha que falta alguna en una pieza del equipo, contacte a su supervisor u oficial de seguridad inmediatamente. Asegúrese que las protecciones, escudos y puertas de acceso estén en su lugar antes de encender un equipo. Siempre preste atención a lo que hace. No se distraiga o confíe por haber realizado un proceso tantas veces que llegue a creer que puede hacerlo dormido. No es así. Si está realizando un mantenimiento o instalando maquinaria, asegúrese de haber recibido la capacitación adecuada antes de empezar. Y siempre use procedimientos vigentes de bloqueo y etiquetado antes de hacer reparaciones o revisiones. Utilice las herramientas manuales adecuadas para colocar y retirar materiales en vez de poner sus manos en zonas peligrosas. Estas incluyen tenazas, pinzas, imanes y ventosas de manipulación. No use estas herramientas en vez de máquinas de protección o dispositivos. Úselas como una protección adicional. La protección adicional incluye EPP. Cuando exista una probabilidad de que sean lanzados objetos, use protección ocular como lentes o escudos faciales. Asegúrese que ninguna prenda de su ropa pueda quedar atrapada en un punto de envolvimiento o tracción. Use camisas de manga corta. Introduzca la parte inferior de su camisa dentro del pantalón y evite la ropa holgada y prendas con cordones. El cabello largo debe recogerse y sujetarse. La joyería es otro factor de seguridad. Pendientes o collares, relojes de pulsera y anillos pueden enredarse en la maquinaria. Retire estos objetos antes de empezar a trabajar. La seguridad con máquinas es prioritaria en todas las instalaciones. Conozca cuáles son los peligros de sus máquinas y dónde se localizan. Identifique las protecciones y dispositivos que lo protegen de estos peligros y las prácticas seguras de trabajo que son esenciales para su función. La mejor manera de permanecer seguro al trabajar con cualquier equipo es estar alerta y concentrado y usar apropiadamente las protecciones y dispositivos de sus máquinas. Recuerde lo que ha visto en este programa. ¿Dónde se presentan normalmente los peligros en las máquinas? ¿Cómo puede lesionarse en estas áreas peligrosas? ¿Cuáles protecciones y dispositivos de seguridad son mejores para su trabajo? ¿Y cómo usarlos adecuadamente? ¿Y cómo trabajar con seguridad alrededor de maquinaria? Nunca se vea obligado a explicarle a su familia por qué perdió una mano.